Amables oyentes, qué bueno volverles a saludar. En esta hora tenemos la lectura de la preciosa palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Quiero hablar un poquito de la infalibilidad de las Escrituras. Nada hay infalible debajo del cielo. Ningún hombre es infalible. Ninguna mujer es infalible. Infalible es que nunca se equivoca. Infalible es que nunca comete errores. Ningún ser humano es infalible. Jesucristo dijo que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las santas escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita, fue diseñada, transmitida a los hombres de Dios que la percibieron en la antigüedad y en el nuevo pacto. Yo quiero ir lentamente y voy a fraccionar este mensaje de la infalibilidad de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo en dos partes para poderla explicar bien explicadita. Los escritores del Antiguo Testamento son sumamente claros, explícitos en declararnos que ellos transmitieron la palabra de Dios, que no fueron ellos los que crearon la palabra, ni fueron ellos los que de su propia cuenta la escribieron, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hay 3.808 veces que se están transmitiendo las palabras de Dios exactamente como Él las pronunció. Por ejemplo, Moisés declaró estar transmitiendo las exactas palabras de Dios. Y dijo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Deuteronomios 4, versículo 2. El salmista exclamó y dijo, la ley del Señor es perfecta, el testimonio de mi Dios es fiel. Salmo 19, 7. El profeta Samuel declaró bajo la unción del Espíritu Santo y dijo, el Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. No fue el profeta el que habló de sí mismo, no, fue Dios que usó al profeta. Segunda de Samuel 23, verso 2. Isaías escribió lo siguiente en su capítulo 1, verso 2, diciendo, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Jeremías citó las palabras que Dios le habló desde el principio y dijo, dirás todo lo que te mande, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1, versos 7 al 9 para su comprensión. Ezequiel profeta dice cuando Dios le encomendó una misión trascendental. Ezequiel dijo las siguientes palabras importadas desde el cielo del corazón de Dios. Dijo, les hablarás pues mis palabras. Puede examinar Ezequiel 2, verso 7. Habla a ellos con mis palabras, no con las palabras del profeta. Ezequiel capítulo 3, verso 4. Cada uno y todos los escritores del antiguo pacto, cada uno de ellos declaró
que hablaban solo en nombre del Dios único y verdadero, y que en nombre del Señor hablaban y testificaban respecto de la palabra de Dios y no de sí mismos. Entonces, por eso tenemos que tener confianza absoluta en que esta palabra es la palabra de Dios, no una palabra escrita por ningún hombre. Y ¿sabes una cosa? Le voy a confiar algo. Cuando usted lee la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, el escritor está allí para contestarte. Dios nos dejó la oración para podernos comunicar con Él cada día a la hora que sea. Pero nos dejó su palabra para que Él nos hable a través de ella. Por eso nosotros no predicamos otra cosa sino la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que entra al corazón del hombre y lo transforma. Eso dice la carta a los Hebreos 4:12, porque mi palabra es como toda espada aguda, que penetra de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los huesos y los tuétanos, y entiende los pensamientos, discierne los pensamientos del corazón. Lo único que tiene acceso a lo íntimo del ser humano es esta palabra, porque procede de Dios. Por eso la palabra del hombre no sirve para nada. Por eso las tradiciones religiosas nunca han cambiado ni podrán cambiar a ningún pecador, porque lo único que transforma al pecador es la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 132 dice: mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Escucha esta declaración: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Quiere usted ordenar sus caminos? Ningún hombre podrá ordenar sus caminos por sí solo. Jeremías capítulo 10. Él nos enseñará el camino a seguir. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos que llevan a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, mas al final son caminos de muerte. ¿Cuáles son esos caminos? El camino de la nueva era, el camino de los golpes de pecho, el camino del confesionario, el camino de las jaculatorias, el camino de las tradiciones religiosas, el camino de las buenas obras. Todo eso no lleva a Dios. Lo que lleva a Dios es el camino que el mismo Jesucristo vino a señalar. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie conocerá quién soy yo si yo no se lo revelo. Entonces, el único camino, el mundo se llenó de religiones, de falsas iglesias, de falsos credos, de falsos apóstoles, de falsos ministros, de falsas doctrinas, pero el único camino que lleva al cielo se llama Jesucristo, a través de su gloriosa y santa palabra. Dios les bendiga. Continuamos entonces con la segunda fase de esta hermosa enseñanza de la infalibilidad de las Escrituras.